Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, voy a ver si hoy, si Dios quiere, puedo dar término a este interesante libro de Albert Camus, El hombre rebelde, que en sus dos últimos apartados nos habla de rebelión y arte y el pensamiento del mediodía. Creo cada vez más, escribe Van Hoff, que no hay que juzgar al buen Dios por este mundo. Es un estudio del abortado. Eso dice Vincent van Gogh, el pintor neerlandés. Es una manera de compartir su idea de que no podemos responsabilizar al creador de los males que nosotros causamos en este mundo, de las crueldades, de las injusticias, de los desequilibrios. Aquí no hay un Dios para revertir esos males que nosotros en nuestra libertad hemos decidido llevar a cabo. Puedo prescindir de Dios, dice Van Gogh. Puedo prescindir de Dios en la vida y también en la pintura. Pero no puedo yo, doliente, prescindir de algo que es más grande que yo, que es mi vida, la facultad de crear. No puedo prescindir de la facultad de crear. Eso dice Van Gogh. Reconoce ese impulso creativo latente en sí mismo. Y verdaderamente ese es el Dios vivo en sí. Aquí, en ideas como esta, vemos la importancia del arte. Para Tolstói decía que el arte de la mano de la ciencia es lo que hará que el mundo avance. Es lo que hará que se revierta todas las crueldades e injusticias que se dan en el mundo. Con lo cual, decir que el arte es inútil es una estupidez. El arte es inútil porque así lo quiere el capitalismo. El capitalismo quiere que arte sea ornamento hueco. Y desde el punto de vista del marxismo, de la revolución marxista, de la revolución rusa en su momento, lo que quiere es que el arte sea lo que ellos quieren que sea, una herramienta de adoctrinamiento en sus ideas. Entonces ya el arte no es más que un monigote del cual se hace uso. Un títere en manos de quienes ejerce el poder. Sin embargo, Tolstói no lo ve así. Y luego pues nos habla también, se explaya también Albert Camus en la novela, ¿no? Novela y rebelión, la importancia la importancia de la novela. ¿De qué se va de uno mediante la novela? ¿De una realidad que se juzga demasiado aplastante? Las personas felices leen también novelas y consta que el sufrimiento extremado priva del gusto por la lectura. Esa idea de que leo, que está muy extendida, ¿no? A veces se repite, ¿no? Leo para evadirme del mundo, ¿no? Son personas que sufren, que están dolidas, que están desengañadas por el mundo y entonces lee. Pues respondiendo a eso nos dice Albert Camus que las personas felices, contentas, satisfechas también leen libros, con lo cual eso no es cierto, o al menos no lo es siempre. Por otro lado, el universo novelesco tiene ciertamente menos peso y presencia que este otro universo, en el que seres de carne y hueso nos asedian sin tregua. En virtud de qué misterio, sin embargo, Adolfo nos parece un personaje mucho más familiar que Benjamin Constant, y el conde Mosca mucho más que nuestros moralistas profesionales. Balzac, el gran escritor francés, terminó un día una larga conversación sobre la política y la suerte del mundo diciendo: y ahora volvamos a las cosas serias, es decir, volvamos a hablar de las novelas. Para Balzac, como para muchos novelistas, eh, la novela no es un medio para evadirse de la realidad, sino que incluso es un medio para acercarnos a la realidad, acercarnos a la comprensión de la realidad. Bueno, pues voy a
continuar compartiendo algunos fragmentos de la obra de Albert Camus. Y bueno, al final ya de este apartado de rebelión y arte, nos dice Albert Camus: todos los grandes reformadores tratan de construir en la historia lo que Shakespeare, Cervantes, Molière y Tolstoy supieron crear, un mundo siempre dispuesto a saciar el ansia de libertad y de dignidad que siente el corazón de cada hombre. Es indudable que la belleza no hace las revoluciones, pero llega un día en que las revoluciones la necesitan. Su regla, que niega lo real al mismo tiempo que le da su unidad, es también la de la rebelión. ¿Se puede rechazar eternamente la injusticia sin dejar de proclamar la naturaleza del hombre y la belleza del mundo? Nuestra respuesta es afirmativa. Se puede rechazar eternamente la injusticia sin cesar de proclamar la naturaleza del hombre y la belleza del mundo. Esta moral, al mismo tiempo insumisa y fiel, es en todo caso la única que ilumina el camino de una revolución verdaderamente realista. Manteniendo la belleza, preparamos ese día de renacimiento en el que la civilización pondrá en el centro de su reflexión, lejos de los principios formales y los valores degradados de la historia, esa virtud viva que fundamenta la común dignidad del mundo. La común dignidad del mundo y del hombre, y que tenemos que definir ahora frente a un mundo que la insulta. Así termina este apartado Albert Camus. Y finalmente pues nos habla del pensamiento del mediodía. Lejos de esta fuente de vida, en todo caso, Europa y la revolución se consumen en una convulsión espectacular. El pasado siglo el hombre suprimió las restricciones religiosas, se refiere al siglo XIX, pero apenas se libra de ellas, inventa otras nuevas e intolerables, como si tuviéramos que estar sujetos por elementos de opresión, de limitación, de restricción de la libertad obligatoriamente. De hecho, muchos que alardean de libertarios incluso hablan de la necesidad de limitar las libertades, como si la libertad fuera un arma de agresión. Yo no tengo que limitar mi libertad, ni nadie tiene que limitarla, porque yo no pretendo hacer uso de mi libertad como un arma de agresión contra mis semejantes, que son mis hermanos. Esa es la revolución cristiana. Nadie ha ensalzado más la libertad que Jesús de Nazaret y la tradición cristiana. No me cabe duda de ello. Lo que pasa es que es tanta la grandeza de la libertad que para la mente corta del común ser humano, cuando recibe esa enseñanza, lo que hace es adaptarla en el sentido más restrictivo, adaptar el cristianismo a intereses mundanos, adaptarlo al miedo, adaptarlo a la opresión, adaptarlo al control, en definitiva, adaptarlo al gobierno, al Estado. No hay conciliación posible entre un Dios totalmente separado de la historia y una historia purgada de toda trascendencia. Sus representantes en la tierra son efectivamente el yogi y el comisario, pero la diferencia entre estos dos tipos de hombres no es, como se dice, la diferencia entre la vana pureza y la eficacia. La diferencia entre el yogi y el comisario, el místico y el policía, no es la pureza vana y la eficacia. El primero, el yogi, elige solamente la ineficacia de la abstención,
y el segundo la de la destrucción. Obviamente esta es una perspectiva de Camus que la tiene desde su convicción atea, puesto que ambos, Yogi y Comisario, rechazan el valor mediador que la rebelión revela. Por el contrario, no nos ofrecen, por hallarse igualmente alejados de lo real, sino dos clases de impotencia, la del bien y la del mal. La impotencia del bien, que según Camus se corresponde con la del yogi, y la del mal. Bueno, hoy en día pues se suele alardear mucho los orientalistas y los amantes del hinduismo, del budismo, de las tradiciones del extremo oriente religiosas, espirituales, de que allí están un poco, tienen una filosofía que trasciende esa distorsión moralista que impone la dualidad bien-mal, que traduciéndose a la realidad suele significar que los que eligen el lado del bien hacen el mal en el nombre del bien, con lo cual son tan malos como los que no son buenos. La revolución del siglo XX cree que evita el nihilismo y que es fiel a la verdadera rebelión porque reemplaza a Dios con la historia. Insisten en el mismo tema al cual tanto ha aludido a lo largo del libro. Los revolucionarios marxistas han matado a Dios o han reconocido que está muerto, pero han deificado a la historia, necesitan un Dios y por eso eligen a la historia, porque la historia es la que es el trampolín hacia un futuro liberador, redentor. Así lo entienden ellos. La revolución del siglo XX cree que evita el nihilismo y que es fiel a la verdadera rebelión porque reemplaza a Dios con la historia. En realidad fortifica al primero, fortifica a Dios. Así lo dice Camus. Y traiciona a la segunda. O mejor dicho, fortifica el nihilismo, el primero, y traiciona a la segunda, la revolución. Porque la revolución se hace en nombre de la libertad. Por lo tanto, ¿cómo puede estar oprimiendo, encarcelando, torturando, ejecutando, cuando la revolución se ha llevado a cabo para liberarnos de toda esa represión, de toda esa persecución, de toda la injusticia, de toda la crueldad? La historia, en su movimiento puro, no proporciona por sí misma valor alguno. En consecuencia, hay que vivir de acuerdo con la eficacia inmediata. Vive para el presente. ¿Cuántas veces se nos repiten tantos textos espirituales, empezando por las palabras de Jesús de Nazaret? La violencia sistemática o el silencio impuesto, el cálculo o la mentira concertada se convierten en reglas inevitables. En fin, a ver qué más nos dice Albert Camus. El fin justifica los medios, es posible que el fin justifique los medios, pero ¿qué justifica el fin? A esta pregunta que el pensamiento histórico deja pendiente, la rebelión responde los medios. ¿Qué significa semejante actitud en política? Y ante todo, ¿es eficaz? Hay que responder sin vacilar que es la única eficaz actualmente. Hay dos clases de eficacia, la del tifón y la de la savia. El absolutismo histórico no es eficaz, es eficiente. Ha tomado y conservado el poder. Una vez que dispone del poder, destruye la única realidad creadora. Es imprescindible para el absolutismo, para los gobiernos totalitarios, eh,
destruir todo impulso creativo en el individuo. Eso es fundamental, porque todo impulso creativo en el individuo es el que va a poner una réplica crítica ante la realidad en la que se vive, incluyendo ese régimen totalitario. Existimos ante la historia y la historia debe contar con este existimos, que debe a su vez mantenerse en la historia. Pero sociedad y disciplina pierden su dirección si niegan el existimos. Yo solo, en un sentido, soporto la dignidad común que no puedo dejar que se rebaje en mí ni en los otros. Este individualismo no es goce, es lucha siempre, y goce sin igual, algunas veces en la culminación de la compasión orgullosa. Bueno, después ya nos habla de la importancia, como os comenté en algún libro, en algún vídeo precedente, la importancia de la municipalidad y el sindicalismo, ¿no? El Estado ha usurpado el valor de la tribu, del grupo local, del municipio. Y el megasindicato, el sindicato nacional, pues también ha usurpado el valor del sindicato más próximo a esa municipalidad. El sindicalismo, como la municipalidad, es la negación en provecho de lo real del centralismo burocrático y abstracto. Ese centralismo burocrático y abstracto del cual se nos habla en el proceso de Kafka, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese mundo absurdo, opresivo, ridículo que hemos creado, ¿no? para controlar, ¿no? Y al final es como un monstruo que funciona por sí mismo. Eso es el Estado y todos sus brazos opresores. La revolución del siglo XX, por el contrario, pretende apoyarse en la economía, pero es ante todo una política y una ideología. No puede, por función, evitar el terror y la violencia hecha a lo real. A pesar de sus pretensiones, parte de lo absoluto para modelar la realidad. La rebelión, a la inversa, se apoya en lo real, para encaminarse en un combate perpetuo hacia la verdad. La rebelión para Albert Camus es una respuesta honesta, auténtica, donde no hay impostura, donde no hay lealtades ciegas. La injusticia ha sido observada y me alzo contra ella. Pero no delego en el futuro ningún tipo de solución. Lejos de ser romanticismo, la rebelión, por el contrario, se pone en favor del verdadero realismo. El conflicto profundo de este siglo no se establece quizás entre las ideologías alemanas de la historia y la política cristiana, que en cierta manera son cómplices, tanto como entre los sueños alemanes y la tradición mediterránea. Aquí establece un conflicto entre el sueño alemán y la tradición mediterránea. Las violencias de la eterna adolescencia y la fuerza viril, la nostalgia exagerada por el conocimiento y los libros,
y el coraje endurecido y aclarado en el curso de la vida. En fin, entre la historia y la naturaleza. Bueno, Camino nos lo menciona, ¿no? Pero hay un detalle que no debemos olvidar nunca. Es en el sur de Europa, es en el entorno mediterráneo donde se dan las civilizaciones importantes. Roma, Grecia, Egipto, los cartagineses, tartesos, Bizancio, el Islam. Las grandes civilizaciones, los grandes imperios se forjan en el Mediterráneo, mientras que en el norte viven en tribus, en clanes, vikingos, germánicos y demás, pues no se constituyen en imperio. Fijaos cómo los alemanes, por ejemplo, así como los demás pueblos germánicos, no tienen un alfabeto propio, ¿no? Sino que no tienen un alfabeto propio, sino que han adaptado el alfabeto latino. Pero la ideología alemana, dice Albert Camus, es en esto una heredera. En ella terminan 20 siglos de una vana lucha contra la naturaleza en nombre de un dios histórico primeramente y de la historia divinizada luego. Esta es la opinión de Albert Camus. El cristianismo no ha podido conquistar sin duda su catolicidad, se refiere a su universalidad que pretendía la Iglesia Católica o las iglesias católicas, porque la Iglesia Ortodoxa también es una iglesia católica. Catolicidad significa universalidad. El cristianismo no ha podido conquistar su catolicidad sino asimilando todo lo que podía del pensamiento griego. De hecho, la palabra católica, católico viene de la lengua griega, la palabra católica, como tantas palabras que tenemos en la lengua española y en otras latinas. El cristianismo no ha podido conquistar sin duda su catolicidad, sino asimilando todo lo que podía del pensamiento griego, pero cuando la Iglesia disipó su herencia mediterránea, hizo hincapié en la historia en perjuicio de la naturaleza, hizo hincapié en la historia en perjuicio de la naturaleza, hizo triunfar lo gótico sobre lo romántico y destruyendo un límite en sí misma, reclamó cada vez más el poder temporal y el dinamismo histórico. Para Dostoyevsky, la Iglesia Católica ha fracasado eh, porque ha caído en la tentación de codiciar los bienes mundanos, de convertirse en César, y por eso ha ubicado su trono en Roma, allí donde se corona al César, al emperador. Quienes no hallan descanso ni en Dios ni en la historia se condenan a vivir para quienes como ellos no pueden vivir, para los humillados. El movimiento más puro de la rebelión se corona entonces con el grito desgarrador de Karamazov. Se referirá sin duda a Iván Karamazov, que es el personaje de los hermanos Karamazov con el cual está identificado Albert Camus, el ateo. Iván Karamazov es el ateo. Si no se salvan todos, ¿para qué la salvación de uno solo? Bueno, este es el pensamiento de Dostoyevsky, ¿no? Ya no lo recuerdan muchos comentaristas de la obra del gran autor ruso. Su convicción es que la salvación es para todos nos salvamos, la salvación es para todos los que globalmente somos el Hijo de Dios, somos la creación, somos la criatura forjada por la divinidad. No tiene sentido la salvación si no es para todos.
Si no se salvan todos, ¿para qué la salvación de uno solo? Así los condenados católicos de los calabozos de España rechazan actualmente, porque en ese momento está vigente la dictadura franquista y por lo tanto hay muchos presos políticos, algunos católicos también, y a ellos se refiere Albert Camus, rechazan actualmente la comunión porque los sacerdotes del régimen la han hecho obligatoria en ciertas prisiones. La Iglesia española se alía con el dictador y con su dictadura y se pone al servicio y pone al servicio toda su maquinaria eclesial al servicio de los intereses de la dictadura. En esta hora, así termina este libro y mi serie de vídeos con ello, en esta hora en que cada uno de nosotros debe tender el arco para volver a hacer sus pruebas y conquistar en y contra la historia lo que ya posee, en la historia y contra la historia aquello que ya posee, la magra cosecha de sus campos, el breve amor de esta tierra, en esta hora en que nace por fin un hombre, hay que dejar la época y sus furores adolescentes. El arco se quiebra, la madera cruje. En el máximo de la tensión más alta va a surgir el impulso de una flecha recta, del trazo más duro y más libre. Es una cita de algún poeta que no recuerdo exactamente quién. Y así termina, bueno, ya os comentaba en algún vídeo anterior, ¿no? Básicamente el existencialismo pues intenta a través de su perspectiva nihilista destruir toda la herencia de la tradición cristiana y luego de sus escombros pues empieza ya que como se siente mal, algo tendré que yo que darle a mis seguidores, ¿no? Pues tengo que improvisar algún tipo de moral, ¿no? Por eso los críticos de Albert Camus y de otros existencialistas siempre subrayan que caen en la contradicción, ¿no? O sea, si el nihilismo es una verdad incuestionable, pues lo es siempre, para siempre y en toda situación. Y entonces, si quieres seguir siendo un moralista, después de haber criticado, censurado, ridiculizado a los miles de moralistas que te precedieron, pues eso de por sí es la mayor de las contradicciones en las que puede caer un filósofo. Bueno, aquí pongo por fin término a esta serie de vídeos sobre el hombre rebelde. Gracias y hasta una nueva oportunidad.